Bueno, hola, hoy estamos en nuestro segundo capítulo de Pregonera de Corazón y hoy tengo una gran amiga, es Sonia, ella es como una hermana para mí y hoy nos está acompañando en este nuevo episodio de nuestro podcast con una historia de vida muy, muy bonita, en el cual yo pues desde muy pequeña he sido testigo de muchas cosas que Dios así ha hecho en su vida y también en la de su familia. Entonces les presento a mi querida amiga Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Hola, Payis, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo este espacio y sobre todo saber que la vida nuestra puede ser un reflejo, una voz que pueda ayudar a otros allí en el momento en que lo escuchen. Eso sí es verdad y yo sé que muchas cosas que nos vas a contar hoy van a transformar, va a transformar muchos corazones y vidas porque así como Dios transformó tu corazón, sé que por medio de tu testimonio, de tu historia, también muchos corazones van a ser transformados y tocados porque es un testimonio muy bonito. Cuéntanos un poco de ti, tú qué haces, en dónde vives, lo que quieras compartirnos. Bueno, pues primero yo soy de Bogotá, nací en Bogotá hace casi 40 años, ya casi 40. Bueno, nací en Bogotá, soy la cuarta de cinco hermanos, vivo con mi esposo y mis hijos actualmente en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca. Tengo tres hijos, pues soy mamá de tiempo completo, a veces hago labores, trabajitos virtuales y bueno, pues por ahora solamente eso y en cuanto puedo también sirvo al Señor. Eso sí, le sirves al Señor, también ayudando a familias, a personas, ¿cierto? Bueno, Sony, cuéntanos, a ver, vamos a hablar de desde antes de conocer a Jesús, ¿cierto? A Cristo, al Señor, y un después de, creo que todos tenemos que pasar por ese antes y después, aún cuando nacemos en Dios, en una iglesia, todos, aún así tenemos que pasar por un antes y un después de conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y digamos que tú llegaste a qué edad a conocer a Jesús. Yo llegué a los 25 26 años más o menos. Ok, Sí, más o menos en esa edad conocí al Señor. Yo realmente antes de conocerlo, en algún momento asistí a ok. algunas iglesias cristianas en Bogotá porque tuve la oportunidad de, por cosas de mi vida, estaba estudiando en una universidad de inglés y allí conocí a una muchacha, una compañera de clases y ella me presentó al Señor. Y a mí me Mm, parecía muy lindo todo lo que ella hablaba y la manera en que ella se expresaba, porque pues ya ahí en ese momento yo ya había tenido un mundo completo, una historia claro. había transcurrido detrás. Entonces hace más o menos ese tiempo que yo conozco al Señor, llevo 14 años, más o menos 15 años en Cristo. Listo. Y bueno, entonces cuéntanos cómo fue ese trayecto de tu juventud, que tú dices que habías vivido muchas cosas y que por eso te impactó esta chica cuando te empezó a hablar. ¿Qué fue lo que te hizo como hacer esa comparación, ¿no? Como que admirar a esta chica por todo lo que de pronto tú ya habías vivido en ese tiempo. Bueno, pues yo quiero contar y quiero como iniciar desde que yo era muy niña y pues realmente como les cuento, yo tengo cuatro hermanos más. Yo tengo papá y mamá, gracias a Dios, vivos. Ellos viven en Bogotá, todos realmente se radican en Bogotá, pero el mayor de mis hermanos pues muere en el año 2003. Se puedo decir que tuve una niñez feliz, aunque de pronto carente de algunas cosas. Crecí con papá y mamá y pues estuvo, digamos que en lo que yo recuerdo bien. Yo me acuerdo que yo era la consentida de mi papá hasta cuando nació mi hermanita menor. Pero yo me acuerdo que mi papá tenía pues como muchas contemplaciones conmigo y era un poco más dócil conmigo, aunque él no esperaba tener una hija mujer, él quería tener hombres porque en la época de mis padres pues había mucho machismo.
Ellos querían tener solo hombres porque los hombres eran los que fuertes, los que servían para el trabajo, los que sí iban a llevar el apellido y todas esas cosas que se utilizaban pues en el año en la época que nací. Y mi mamá pues sí es una persona de campo, ella es de Sabana Caldas y ella pues obviamente tenía muchos principios conservadores, ¿no? Entonces, pues crezco con ellos y siempre pues rodeada del amor de ellos y de mis hermanos también. Y bueno, creo que todo mi historia empieza a desencadenarse en el momento en que mi papá empieza a faltar y mi hermano empieza a tomar como ese lugar, ¿no? De padre, mi hermano mayor. Entonces, mi papá empieza a faltar porque él vuelve a encontrarse en su vida con una muchacha que tuvo de novia cuando era joven. Y él intentó casarse, de hecho, con ella y todo. Entonces, como que se puede decir que de pronto fue el amor de la vida de mi papá. Y él se reencuentra con ella y decide empezar a tener una relación fuera del matrimonio. Y ahí es cuando muchas cosas empiezan a afectarnos a nosotros. Y pues justo todo como que se dio en la época de nuestra adolescencia. Y debido a eso, pues obviamente en mí se despertó mucha rebeldía. Yo tenía a mi papá como el papá, el que, sí, lo mejor para mí. Y de repente ya mi papá no estaba, ya mi papá no nos daba, ya mi papá no llegaba a recogernos al colegio, ya mi papá empezó a ser ausente en muchas áreas. Y ahí yo empecé a ver a mi mamá sufrir, a mi mamá no dormir, a mi mamá llorar, a mi mamá salir como desesperada buscando como un consuelo por toda esta situación, este sufrimiento que mi papá empezó a hacerla sentir. Y en ese momento mi hermano mayor lo que hizo fue empezar a sacarnos. Viajábamos mucho a Cali. En esa época con él, yo tenía alrededor de 14, pasaron más o menos 2, 3 años. En ese lapso de mi papá se fue de la casa, mi hermano fue el que tomó el lugar, nosotros nos fuimos a vivir con él, con mi hermano mayor y estuvimos viviendo con él un tiempo, fue una época muy dura. Mi hermano entró en cosas, mi hermano Daniel, él entró en cosas feísimas, de satanismo, él le dio por entrar en cosas también como de brujería y hechicería, para completar todo como que se juntan y se empiezan a traer cosas que no son. Y vino una muchacha que empezó a enseñar y a explicar como esa parte de lo que les estoy contando y ahí fue donde pues se desviaron muchas cosas en nosotros. Y ya después de eso, pues volvimos a casa. Debido a todo lo que sucedió con mi hermano, decidimos volver a la casa con mi mamá y como que mi mamá volviera a tomar las riendas pues del asunto, porque pues mi papá ya no estaba y mi papá en ese momento perdió todo. Mi papá tenía carro, buen trabajo, todo y él ahí todo lo pierde. Y cuando él decide regresar a la casa, ya alrededor de más o menos, no sé, 3, 4 años después de que se va, eh, en ese momento nosotros vivíamos con nuestro hermano en la casa de mis papás y bueno, en el 2003 yo ya me gradué del colegio, ya eh, empiezo a tomar, aprendí a fumar. En ese lapso de que mi papá no estuvo, pasaron cosas en mí, pues que la verdad un desorden impresionante. Lo que les digo, también conocí muchachas que de pronto pues me sacaban a tomar, que me sacaban a bailar, que me desenfocaron realmente como esa chica juiciosa que era de la casa o era lo que mis papás habían inculcado en mí, ¿sí? Entonces, mi hermano también pues nos ayudaba mucho porque a mi hermano le gustaba bastante el trago, entonces pues él nos llevaba también a veces a tomar, a rumbear y a todo lo demás, entonces pues como que para nosotros era nuestro como también el momento con nuestro ídolo y luego llega la muerte, en eso había regresado mi papá a la casa en el año como 2003, había regresado mi papá a la casa unos mesecitos antes y mi hermano vivía con nosotros porque él a veces iba y volvía. Él no, pues quiero mencionar aquí que mi hermano no llevaba una buena vida. Él andaba con muy malas amistades y dedicó su vida a lo que vio hacer también a sus generaciones, que fueron mis tíos. Em, Mis dos hermanos mayores son de otro papá. Entonces, pues prácticamente mi hermano creció como con esa falta de papá y de mamá también, porque mi mamá, pues también los dejó. Dime. O sea que podemos decir que esta primera parte que tú nos dices, que nos cuentas, es que todo se rompió cuando tu papá, pues hubo un quiebre, ¿no? Cuando tu papá decide irse con la otra persona, ¿no?
porque todo estaba súper bien y hubo un quiebre en ese momento que claramente es muy duro para un joven, para un niño, y yo pienso que aún para adulto, ver que sus papás pues se separan, aunque me imagino que es aún más duro para esta edad, porque uno en esa edad está pasando por muchas situaciones, ¿cierto? Muchos cosas interiores y se le suma como esa parte de su familia que no es lindo, pues ver que su familia, digamos que se separa, ¿cierto? Eso fue lo que empezó a abrir puertas para todo lo que nos estás contando, ¿cierto? Y aparte, pues tu hermano mayor empieza a tocar, a tomar esa como responsabilidad, por decirlo así, ese lugar de papá, que al igual que ustedes también me imagino que estaba pasando por ese dolor y por otros tantos dolores tal vez interiores, que él, tal vez también trataba como de darles esa seguridad, ¿cierto? Que de pronto su papá, de pronto lo dejó por un tiempo, y que no se los pudo dar por la situación que él también estaba pasando, pero en medio de, también fue un ejemplo, pues, no muy bueno, ¿no? Que les abrió también puertas hacia otras cosas. Exacto, y aunque él trató de hacerlo mejor en medio de lo que no conoció, porque realmente Adrián nunca conoció, él no tuvo una familia de niño. Realmente yo recuerdo que yo conocí a Adrián cuando tenía como unos 8, 9 años. Siempre supe que tenía mis hermanos mayores, pues que, como lo mencioné antes, son de otro papá, pero, pero cuando yo lo conocí, pues ya estaba grande y él trató pues de hacer con nosotros, digamos, como que tal vez lo que a él no le dieron, ¿no? De Ujú, tenernos bien y de sacarnos a pasear y de también hacernos conocer un mundo que de pronto ni conocíamos con mi hermano, que era tomar, claro. tener como esas, para nosotros eran reuniones familiares, pero las reuniones familiares se convertían en cigarrillo, trago, escuchar música, todo lo demás, entonces pues él en su vida, ¿no? En lo que conocía. Entonces, en ese sentido, sí, como que ahí hasta cuando, pues ya en ese momento mi papá regresa, pero realmente se me han roto muchas cosas. Y de ahí parto con que yo empecé, o sea, uno en su juventud necesita atención, necesita amor, necesita cuidado, uno de joven está pasando como por tantos cambios internos que usted quiere expresarlos, de pronto a veces no se expresan de la mejor manera, pero como que uno quiere hablarlos y no hay con quién. Y le sumo a todo esto que de pronto vino con mi papá y lo que hizo fue que yo tomé como la identidad de eso. Mi identidad fue en ese momento mis malas amistades, que me inducían no tengan novio, hagan esto, perdí mi virginidad, ah, no, soy con cualquiera, perdí mi virginidad, o sea, como que todo lo empecé a hacer mal, al revés. Y empecé a tomar, a fumar, porque pues ese era el ejemplo que yo veía y pues como yo veía que mi mamá se escondió, fue como en su soledad y en su depresión, se encerraba, entonces pues yo lo que hacía era volármele, hacer lo que no debía. Entonces eso fue como que mi refugio en ese tiempo. Ahí yo empecé a refugiarme en todo eso y a tomar en ese momento donde yo necesitaba tal atención, mi identidad se basó fue en eso, en que, bueno, pues si está en la vida como que, ah, bueno, vivámosla. Y ahí empezó pues realmente todo hasta que ya mi hermano mayor, él muere, él lo mataron en Bogotá en el año 2003 en septiembre, y pues eso fue un golpe muy duro para nosotros como familia, realmente fue una situación muy triste. Eh, Se nos desboronó muchas de las cosas para nosotros como hermanos, para mi mamá fue una pérdida durísima. De ahí pues como que eso le suma a todo lo que yo estaba viviendo y para mí fue un golpe terrible, casi pierdo el año, pero yo ya estaba por graduarme. La verdad, solamente creo que Dios me ayudó a pasar ese 11. Y fue un final de año muy triste para nosotros. Y pues bueno, ahí empieza mi vida en cuanto a mi juventud ya con la falta de él, creo que fue un tema que solamente pude superar hasta que yo conocí al Señor. Además de que, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, cuando se va tu papá, él tomó como ese lugar de padre, entonces te estabas quedando otra vez como sin esa figura paterna, ¿no? Entonces, me imagino que fue un tiempo, pues, obviamente muy duro, más de perder a un hermano, porque pues no debe ser nada fácil perder a un hermano, ni un hijo, ¿cierto? A ningún ser querido. Pero más allá de eso, también el hecho de la figura que él significaba para ti, que de pronto había tratado como de suplirla y también digamos que te la robaron, por decirlo así, esa figura paterna que en ese tiempo tan difícil, pues para ti representaba a él. Entonces ya después me imagino que vienen otras cosas
que nos vas a contar, que dices que solo lo pudiste sanar al conocer al Señor. Así es, realmente fue una pérdida que solamente cuando yo decidí entregarle ese dolor a Dios y decir, no lo vuelvo a ver nunca más, o sea, como que de mi ser se desprendió esa ausencia que yo sabía, o sea, ahí fue donde yo realmente pude como superar todo eso, pero pues más adelante como que lo desarrollaré bien profundo. Ahora, digamos que después de eso, pues nada, terminar del colegio, yo en esa época ya estaba estudiando un técnico en secretariado, porque mi papá nos había conocido, nos había dado una beca con alguien que él conocía y nos dieron una beca en un instituto y no pagábamos nada, entonces yo ahí fue cuando digo, no, yo quiero hacer algo como de atención al cliente porque siempre fui como muy dada a hablar con la gente. Entonces ahí fue donde yo decidí estudiar secretariado gerencial y y estaba ese al siguiente año lo terminaba y ya yo llevaba culminando ese secretariado cuando terminé el colegio y luego en el siguiente año se me presenta la oportunidad de irme a trabajar a un club nocturno. Mi hermana llegó allá, una noche salen creo que con una prima de nosotros que vivía en España y salen con unos amigos y ese amigo le dice a mi hermana, pues mi hermana no estaba laborando en ese momento y su situación económica pues también era difícil, entonces a ella le proponen que se vaya como a trabajar como bartender en ese lugar, en la zona rosa de Bogotá, y ella se va. Y a los 3 meses más o menos me dice, hay una vacante acá en el bar, ¿quiere venir? Y yo pues como que esa fue el lugar donde también como que terminó de desarrollarse mucha de la identidad que errónea por la cual pues yo siento que obviamente no fue el diseño que Dios dio para mí, pero entrar ahí fue terrible, porque obviamente ahí se incentivó más el tema del trago, del alcohol, de ahogar la pena de mi hermano, por decirlo así como uno lo diría en el mundo o secular, y, y conocí obviamente mucha gente, pues, que no debía haber conocido realmente. No fueron nunca amigos, yo creí que eran amigos, fui leal, ahí fue donde digamos que yo aprendí a conocer lo que era la traición y también me volví una persona que no confiaba, que traicionaba precisamente por todo lo que en ese lugar como que me volvieron, ¿sí? Yo entré realmente de alguna manera hasta un punto muy inocente y entrar allí y encontrarme con un mundo pues primero de drogas, de prostitución, de alcohol, pues fue como que eso era otro mundo, la verdad, es otro mundo. Solamente una persona que trabaja ya sabía lo que se enfrenta realmente. Todo esto, gente de la televisión, gente no conocida, pero también gente conocida por ser malos o lo que comúnmente llaman malandros. Y pues todo esto me tenía que topar. Y al ver, digamos, el lujo de los carros que llegaban, la ropa que usaban las mujeres, el maquillaje, yo siempre desde niña pensé, y yo siempre dije, yo soy como una reina. Yo nací fue como para ser una reina. Y al ver esas mujeres así todas como de alta alcurnia, como tan bonitas, como tan oliendo a rico, como que a mí se me abrió otro, yo dije, ay, yo quiero ser así. Esto fue lo que yo quiero ser, lo que busqué ser toda mi vida como una mujer tan femenina. Pero obviamente pues no era lo femenina a lo erróneo, a lo que no es. O sea, ¿por qué lo digo? Porque aunque eran mujeres muy femeninas, lo hacían era por lucir su cuerpo y de alguna manera por venderlo. Entonces, bueno, ahí arranca como otro proceso en ese lugar, pues obviamente se le abren mucho los ojos a donde uno también veía la oportunidad de robar o de cobrar algo más en la cuenta o de tomar algo que no era de uno, que nunca lo hice, lo veía hacer, pero pues uno ahí prácticamente, como se dice, callado. Eh, Me gané la confianza y pues siempre fui una persona que lo que hacía, me gustaba hacerlo bien, o siempre he sido así, que si usted me encomienda a mí una tarea, yo procuro hacer lo mejor que yo puedo y darlo todo. Entonces así fui, me he entregado mucho, o me he entregado siempre mucho en las situaciones que me dan.
Entonces allí como que yo la daba toda y la gente empezó a ver eso y empezó a darme propinas. Yo a los 15 días ya me estaba en esa época ganando alrededor de, no sé, 1.000.000 semanal, fuera de mis turnos, porque los turnos los pagaban aparte. Entonces yo ya empecé a coger dinero y yo ya empecé fue a quererme vestir y a quererme ver como una de esas personas que iba a ese lugar. Y así empecé a comprarme tacones. Yo era de las que no trabajaba en zapato bajito porque no me gustaba, yo quería igualarme pues a las que iban allá y usar buen perfume y no sé qué, y así empecé. Yo entonces como que por más de que se me presentaron las situaciones de pronto de ahorrar o de tener algo, nunca lo aproveché. Nunca lo aproveché porque yo fui de esas mujeres que ahí empezaron los excesos en mi vida realmente, Pagis, porque empecé el exceso de la comida donde si había, trabajaba de martes a domingo y todos los días podía comer pizza, hamburguesa, lasaña, todo lo que fuera rápido, lleno de salsas, Coca-Colas, gaseosas, todo eso lo hacía. Lo hacía como llenando, no sé, el espacio que había dentro de mí. Eso, Y el eso te iba a alcohol. preguntar. O sea, digamos, como, pues obviamente venías desde lo que nos contaste ahorita al principio, luego llegaste a este lugar y empezaste a abrir los ojos hacia otras cosas, e incluso pues llegamos a la independencia, ¿no? Porque una cosa es cuando uno es un joven rebelde y tiene 15 añitos, pero está bajo la autoridad pues de sus papás, digamos, hablando de vivir en la casa de sus papás, pues ustedes saben que igual, por lo menos en el año en el que tú nos cuentas que empezaste como a vivir esto, desde lo de tu hermano y eso, todavía los papás eran, usted vive bajo mi techo y usted hace lo que yo diga y pues los chicos, aun rebeldes y todo, pues les tocaba hasta cierta medida, ¿cierto? Pero luego tú ya llegas a un punto de ser independiente, de coger dinero, de ganar muy bien, y entonces ya empiezas como a soltarte de ciertas cosas que ya nadie te podía frenar. O sea, ya nadie te podía decir, ya no haga esto, ya nadie te puede decir, oye, esto está mal, porque ya era como tu vida, ¿no? Ya era la decisión de Sonia, lo que ella hacía con su plata, lo que hacía con su cuerpo, lo que hacía con todo, ¿cierto? Em, y eso también, o sea, como que tú sientes que cada cosa era como para llenar un vacío y ese vacío de paternidad, porque Así dices, es. empiezas con el exceso de comida, ¿cierto? Con el dinero empiezas a ganar muy bien, entonces empiezas a comprarte y a generar como esa identidad de lo que tú veías y tal vez de lo que también tú querías desde chiquita, porque también te habías visto de esa manera, ¿no? Tú naciste para ser una reina y no lo veamos desde un punto malo. Creo que todas las niñas, cuando estamos que en los 3 4 añitos, todas, bueno, no digo todas, pero yo también, yo pasé por el tener los taconcitos, por la coronita, porque tal vez así venimos con esa esencia, ¿no? De sentirnos amadas, importantes, pero a medida de todas Así esas es. cosas que te fracturaron y que nos fracturan al crecer, tal vez empezamos a buscar ese ser amado, o sea, eso de querer ser amado, pero de acuerdo a lo que la vida nos va poniendo. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Entonces yo siempre quise ser amada, digamos tú, todos queremos ser amados desde muy pequeños, pero en la vida se te presentó este club que te ofreció un amor vano, por decirlo así, ¿cierto? Así Cosas es. pasajeras. Entonces tú te Sí. empezaste a llenar de comida, de ropa, de dinero, de personas que de pronto hoy en día ya ni siquiera sabes dónde están, que al final llenaban por un momento, pero en vez de llenar como el padre lo hace más adelante después contigo, lo que hizo fue generar más vacíos. Total. Total, y la verdad en ese momento, pues como tú lo dices, como que aún yo vivía bajo el techo de mis papás, pero como el que empezar a aportar y a la falta que mi papá ya había cometido, entonces mi reacción fue como, usted a mí no me viene a mandar, si usted a mí ya me faltó. Y cómo estaba esa soberbia, esa rebeldía y todo eso que imprime como esas faltas que ellos también cometen. Entonces como yo no voy a, o sea, usted ya no me manda. Y aunque mi papá no estaba de acuerdo con que yo trabajara en ese lugar, ya, y él me decía, Sonia, usted está estudiando, la idea es que siga, ya en ese momento, yo al siguiente, como al 2004 a finales, es cuando, o a mediados del 2004 yo me matriculo en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital para hacerlo de inglés. Él me ayuda, me paga todo eso para que yo, altercado con lo de secretariado, pueda
pues como lograr algo profesional, porque él siempre me lo mencionaba, yo no la quiero ver ahí, usted no nació para eso, Sonia, eso lo único que le va a traer es cosas malas. Él me decía ahorre, pero entre él más me decía ahorre, yo más despilfarraba. Entonces, aunque yo estaba ahí, siempre viví con ellos, pues hasta el momento en que conocí a mi esposo, yo ahí me dediqué fue a hacer otras cosas. Entonces, a darle a todo el mundo, a invitar a mis amigos, a tener novios que nada que ver, que realmente me buscaban, era por pasar una noche, por pasar un rato, entonces ya empecé a hacer lo que veía de pronto en esas mujeres, empecé a hacerlo yo, pero desde mi ignorancia y de lo que yo buscaba como pues, social. Entonces, lo primero, la comida, o sea, empecé a alimentarme de una manera que no era la correcta y sí, podía darme mis gustos y compraba joyas y vivía en la peluquería cada 8 días, pagaba taxi de norte a sur y de oriente a occidente y me tenían que dejar en el andén donde yo decía porque yo caminaba y yo no caminaba. A mí nunca me ha gustado caminar realmente yo, siempre, porque siempre fui una mujer que usó zapato muy alto. Entonces yo decía, no, que me vean pero regia y no me vean sudando desde por ahí una cuadra. Yo decía, no, me parecía terrible. Entonces todo eso empieza a pasar en mí, sí, y empiezo a comportarme de esa manera y también en algunos momentos también como usar a las personas que conocían para que me generaran dinero, para que me dieran dinero a cambio de pues que me acostase con ellos o que saliéramos, porque pues fui una muchacha bonita, llamaba la atención, tenía bonito cuerpo, me vestía bien en ese momento, bueno, todos los lujos que en ese momento como que de joven me pude haber dado, me los di en ese lugar. O sea, y el exceso del alcohol, ahí fue donde yo empecé a tomar demasiado. Un día, yo recuerdo tanto que toqué freno, un día que ya yo no me acordé qué había pasado. Y llegué esa noche a trabajar y todos como que alejados de Sonia y yo, ¿qué pasó? Sonia, usted ni siquiera se acuerda lo que hizo anoche y yo no. Hizo un show, se agarró a llorar, todo esto se cayó, no le, ay, yo sí tengo un morado y no sabía por qué. Esto hiciste. Yo me acuerdo que tenía una amiga que es creo que la única con la que yo me frecuento y eso por chat de Instagram. Y ella se llama Claudia y me dice, Sonia, Sony, tú no te acuerdas que esto y esto, nena, bájale pilas con esto. Y ahí fue donde yo dije, sí, la estoy embarrando, estaba tomando demasiado. Yo salía del turno porque trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero muchas veces salíamos a las 11 12 1 2 de la tarde de trabajar porque si alguien con dinero llegaba y quería pagar el sitio, lo pagaba y lo cerraban y de los mejores se quedaban a atenderlos. Y yo me di a conocer por ser la chévere, la mona, la mona. Y entonces ya llegaban al lugar, era a pedir el servicio de la mona porque ella los atendía bien, les ofrecía el mejor trago, tomaba con ellos, bailaba con ellos. Entonces, no, yo era la que parchaba, como se dice, en término coloquial, como con ellos y ellos les gustaba y mi forma de ser y entonces las mujeres que él de pronto estaba invitando llevaba, ay, sí, ella me cae bien, entonces mandaban a pedirnos comida, dejaban de propina 1 millón de pesos, una sola persona, más lo que ya me había hecho en un turno, o sea, yo en una noche perfectamente, yo la verdad, luego, mucho tiempo después, yo llegué a hacer como un balance de lo que yo me pude haber ganado en ese momento de esos casi 5 años que yo laboré en ese lugar y fueron a casi 500 millones de pesos en esa época. De todo lo que yo gané y de todo lo bien que me fue en propinas, en mis turnos, en todo, que realmente nunca me quedó nada. Nunca me quedó nada más que vacío, más que tristeza, más que en el momento en que a mí me sacaron de ese lugar, porque literal me sacaron sin ninguna justa causa. Como no tenía un contrato laboral, pues obviamente no podía demandar, pero yo ya de mí había quedado mucho ahí. Yo creí que ya se me era mi mundo, que ahí yo no podía superarme, que yo tenía que seguir trabajando de noche para poderme dar la vida de lujos que me daba y poderle ayudar a mi mamá y a mi papá la manera en que yo ayudaba y aportaba en la casa, porque pues independientemente que me los daba a mí, pues obviamente así mismo colaboraba con mis papás y con mis cosas. Entonces, fue muy duro porque realmente me echaron, porque ya yo me volví arrogante. Ya yo decía, ya llegué a ese lugar, X persona que yo sabía que no tenía tanto dinero, yo a ese no lo atiendo porque no tiene plata.
Entonces yo ya me sentaba a fumar como si fuera la muy, esto del bar y como si fuera pues la jefe de todas ahí. Y mi hermana trabajaba conmigo y ella me decía, Sonia, bájele, Sonia. Realmente las drogas nunca las probé. En algún momento llegué a probar el éxtasis y creo que fueron 2 veces máximo y dije, nunca, esto no es lo mío, porque yo siempre vi cómo la gente salirse de su conciencia y me causaba pánico. Me ocasionaba pánico ver a esa gente que de alguna manera consumía algún X droga y volverse en como muerto, su piel, su pecho, sus ojos, su rostro se les volvía como muerto y a mí eso me causaba pánico. Entonces yo dije, eso nunca, yo no lo voy a hacer, yo eso no lo voy a tocar y realmente fue como una promesa conmigo misma de las que me cumplí porque aunque fumaba y tomaba en exceso, eso fue lo otro que pues durante esos 5 años, casi 5 años, realmente yo bebí demasiado. Yo me dediqué a dañar mucho mi cuerpo y lo menciono porque eso repercutió más adelante en mi salud, que pues también lo mencionaré, pero yo pensé que esa era mi vida, que ahí había todo. Y en esos meses antes de salir es cuando yo estoy estudiando, ya voy alrededor de quinto, sexto bimestre del idioma, ahí en el ILUT, cuando conocí a Alexandra. Y ella iba a una iglesia y ella ya oraba por mí y oraba conmigo. Y yo ya empecé a sentir que todo eso, como tú lo mencionabas hace un rato, Payas, como que todo eso que yo veía era una fantasía. O sea, yo veía, yo ya iba a trabajar a veces, pero yo veía, yo me sentía tan, yo empecé a sentir que dentro de mí nada me saciaba. Si tomaba, no me saciaba. Ujú. Si fumaba, como que fumaba y fumaba y más quería fumar, pero no había algo dentro de mí que me llenara. Si salía con alguien, después de estar con esa persona, yo me sentía como sucia, como vacía, me sentía una más. Em, o sea, empecé empezó mi vida a como confrontarse con la realidad de todo lo que yo estaba viviendo, que era nada. Y cuando me sacan de ese lugar, yo literal, después de contarles de todo lo que me gané, yo salgo con una mano delante y la otra atrás. Me debían en esa época como 500.000 pesos de turnos. No quedé con nada más y con un montón de deudas, porque ya para ese entonces tenía tarjeta de crédito, que pues como mis excesos de, ay, yo pago, yo doy, yo era la más. Entonces, yo era la más nada, o sea, nada, literal. Cuando quedé con la deuda de la tarjeta de crédito, tenía una tarjeta de crédito y quedé con una deuda. Mi mamá y mi hermana me la tuvieron que ayudar a pagar porque, como les digo, yo no tenía a veces ni para los... Después de haber cogido taxi durante casi 5 años de mi vida y montarme en un bus para mí fue Claro. terrible. Por ejemplo, algo que se me quedó mucho que decías ahorita, y es que tú empezaste a desperdiciar, por decirlo así, a desbordarte, em, es porque, o sea, lo asocio mucho a lo que estabas viviendo en ese tiempo, y es que estabas rota, ¿no? Entonces, cuando uno está roto, digamos, hablando de un vaso, por ejemplo, todo lo que le agregan a ese recipiente, pues se va a desbordar porque está roto. Así sean solo unas pequeñas grietas, está roto y pues se va a desperdiciar. Va a quedar un poco en el recipiente, pero sin embargo también se va a regar. Entonces también veo así la vida de nosotros como ser humanos y lo que tú estás contando, cuando nosotros estamos rotos como personas, y lo que hacemos es como obviar lo que pasa en nuestro corazón y en vez de eso como hacerlo a un lado y empezar a querer distraerse y a enfocar su vida en otras cosas, uno literalmente se desangra, ¿no? O sea, como que tú estás tratando de aliviar tu dolor, llenándote de muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, que algunas personas pueden hacerlo con cosas que no son malas, o sea, en el sentido de trabajo, estudio y concentrarse solo en esto. En tu caso, te concentraste en vicios, ¿cierto? O sea, porque trabajabas, pero tal vez el ambiente no era el mejor tampoco, porque era un ambiente de vicios, de cosas que al final ni siquiera te estaban sumando a tu vida, literal. Tal vez en la parte económica sí, porque estabas ganando muy bien, pero a tu vida lo que estaba haciendo era desgastarte más y romperte más porque estabas igual también, tras de que ya estabas rota, por decirlo así, Sí. eh, te estabas
rompiendo más. ¿Por qué? Porque estabas con personas y esas personas en vez de darte eso que buscabas como amor, seguridad, pues te rompían más, ¿no? Porque incluso ni siquiera llenaban ese vacío que tú estabas buscando. Al igual los vicios y todas estas situaciones, la comida, que más adelante tú nos vas a contar qué pasó, las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, sí me habla mucho como esa parte de cuando estamos rotos en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, lo que recibimos se va a desbordar, se va a desperdiciar. Y creo que es la importancia de poner cuidado, ¿no? De poder decir, ve, algo sí me está pasando, algo. Y obviamente tú estabas muy joven y aún todavía no conocías del Señor, ¿no? Y creo que también esa, aunque duele, eso llevó a que lo que tú cuentas, saliste sin nada de un lugar que tú habías puesto tal vez toda tu seguridad, porque tú dijiste como no, acá a mí ya no me sacan porque yo soy la que atrae los clientes, ¿cierto? O sea, yo soy acá acá vienen por mí, prácticamente, por decirlo así, y Total. pusiste tu seguridad en eso, y podríamos decir que en la vida, y tal vez Dios ya queriendo tocar a tu puerta, no diciendo que pronto Dios te llevó como a ese fondo, sino las decisiones de nosotros nos llevan a Así tocar es. fondo. Pero aún así Dios siempre está como dispuesto a, yo te voy a dar la mano. Entonces, en ese momento donde tú quedas sin nada, como de, ¿y ahora qué hago? Porque tal vez uno como ser humano llega a un momento en el que uno se siente inigualable, incomparable, ¿sí? O sea, como de que nadie me va a quitar de acá. En ese momento que Sí. nos quitan el piso es cuando uno dice: "Guau", o sea, creo que, eh, o sea, no soy nada, o sea, en el sentido de necesito algo más que me llene verdaderamente, porque eso que tenía ayer se me fue. Y Sí. me sigo sintiendo igual o peor, ¿no? Porque ahora sí hay que ponerle atención a eso que estaba en mi interior, porque eso que estaba distrayéndome de lo que realmente pasaba, digamos, del vacío, de la tristeza, de el enojo, porque me imagino que también había mucho enojo, no se había puesto cuidado por esos 5 años, ¿cierto? Que tú estuviste ahí, creo que eran 5 años más o menos. Sí, Pero puede ser. en el momento que se va, ahora sí hay que ponerle atención a esa situación del corazón que no se había tratado. Y aparece esta amiga que empezó a orar por ti. Y ahí, ¿qué más pasó? Bueno, me devuelvo, perdóname un poquito porque yo pues no mencioné en ese momento, digamos que yo ya llevo alrededor de trabajando 2 años en ese lugar, cuando a mí me llaman para trabajar como secretaria de gerencia de una empresa de publicidad en Bogotá, que quedaba muy cerca del lugar donde trabajaba. Entonces, ahí empiezo a trabajar en ese lugar, duré 2 años, entonces yo trabajaba de día y de noche, de día y de noche. Entonces ganaba el doble, pues más desperdiciaba. En ese lugar, obviamente, como te cuento, también igual conocí uno, otro hombre y un montón de hombres que realmente nunca aportaron nada en mí. Con uno de ellos, desafortunadamente, estando trabajando en el bar, era del bar, era un DJ del lugar y él, pues nunca supo, pero yo quedé embarazada de él. Y ahí fue donde realmente como que yo me estrellé conmigo misma, porque yo nunca me imaginé que pudiera pasarme una situación de esas. Después de tantas cosas que de pronto yo había vivido, yo decía ya un hijo, yo tenía como 21 años en esa época. Y yo dije, no, 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 mi papá no me lo va a aceptar, mi mamá no me lo va a aceptar. De alguna manera, mi hermana también como que me decía, no, Sonia está muy joven, no es la persona, nada que ver. Gente consumidora de vicios, o sea, nada, nada que ver en ese momento de mi vida. Y pues yo es cuando decido abortar. eh, un amigo de ese lugar me ayuda y bueno, yo lo hago y ahí fue donde empiezo como a frenarme en muchas cosas y empiezan a frenarse muchas cosas en mí. Yo en el trabajo, las cosas, en el trabajo de secretaria, se me empezaron como a poner muchas cosas donde yo ya llegaba al punto en que no me toleraba mi jefe, ni él me toleraba a mí, la verdad. Por mi misma arrogancia y yo tampoco toleraba pues que me dijeran nada y aunque era muy buena trabajadora, ellos eran bastante groseros y yo un día dije esto no me lo voy a aguantar, yo tengo el otro lugar que me lo da todo, entonces pues me quedo allá.
y ahí fue donde yo decido cómo quedarme en el otro lugar. Ya de ahí me restaron como añito y medio solamente trabajando en ese club y ahí fue cuando pues yo ya conozco a Alexandra. Después de haber hecho eso es cuando yo, como a los 6 meses, y yo ya tenía esa culpa en mi alma y yo sabía que estaba como en ese momento yo decía, yo estoy cargando con una maldición, yo hice algo que no debía, yo maté a alguien, me sentía culpable. Uy, no, yo lloraba, fueron situaciones como muy tristes donde yo igual en algunos momentos como que me refugiaba en el alcohol y en el cigarrillo, nunca, fuera de mi hermana jamás nadie supo pues esto que estoy contando eso en mi familia. Em, y ahí es cuando yo la encuentro a ella y yo le digo, yo necesito, yo un día, cuando ella me habla de Dios, yo le digo, yo creo que Dios nunca me va a perdonar el pecado que yo cometí. Y ella me dice, me empieza a hablar de Jesús y me dice, Él te perdona. Y para mí eso fue, porque yo sentía que era la mujer más pecadora del mundo. Encontrarme con alguien que dice, yo te perdono, como que yo no lo creía, yo dije, ¿será que eso es cierto? Y ella ese día ora por mí y yo siento algo que nunca jamás sentí. Y en ese momento yo me sentí libre, la verdad. Me sentí libre de ese pecado, me sentí libre de eso tan horrible. Y ella empieza como a tratar de disipularme y de llevarme a la iglesia y yo empiezo a asistir los domingos. Y fui, pues no creo que más de un mes porque realmente a mí la rumba, yo decía, ¿cómo voy a dejar de la música? ¿Cómo voy a dejar el cigarrillo? Para mí el cigarrillo era, yo salía del culto a fumar porque me gustaba, era un vicio que en ese momento a mí lo encontraba placentero. Y, pero yo ya sabía que había llegado el límite donde yo no quería estar con un hombre más que me hiciera daño, que me eh, hiciera sentir insignificante el valor que yo sabía que tenía como mujer. Yo ya no quería pasar más por la situación de un embarazo y afrontarlo sola y saber que no había tomado la decisión correcta en mi vida, porque obviamente el aborto nunca va a ser algo que Dios ni, o sea, que no se apruebe, algo que no. Y pues en ese momento como que empiezan a pasar todo esto, de este lugar también me sacan, ahí fue donde pues perdí absolutamente todo, quedé como, entonces mi ignorancia dije, no, el único lugar donde yo puedo y donde me siento tal vez útil y donde puedo ganar dinero y recuperarme de todo eso, y dije, no, ahora sí me voy a poner a ahorrar, yo te prometo Dios que ahora sí me pongo juiciosa, y empecé a buscar, pero realmente nunca encontré nada. Igual, nunca encontré nada en otro lugar y yo siento que en ese momento la verdad Dios al tocarme, ya empezó a cerrarme todas esas puertas donde yo no iba a estar bien, porque iba a terminar realmente mal. Yo conocí amigas que al estar involucradas en ese lugar, hoy en día ya ni siquiera están. Muchas de ellas viajaron a México, a Estados Unidos y no volvieron a aparecer porque se metieron en cosas gruesas y su vida fue, pues terminó en la muerte, la verdad. Entonces, en algún momento también de ese lugar, pues quise operarme y hacerme cosas, cirugías plásticas, también teniendo la posibilidad económica. Dios nunca me lo permitió y sé que fue Dios y agradezco que no me lo hubiera hecho porque hoy en día, pues yo creo que ya a estas alturas yo me amo tal cual soy, me siento segura en el amor que soy, no sufro de nada de esas cosas, pero ha sido Dios a través, orando a través de mi corazón, ¿sí? Entonces ahí como que empieza, y yo ya empiezo a buscar trabajo en lo que yo sabía hacer, en lo que yo había estudiado, a tratar de enfocarme en esa área laboral que fuera diferente, que me diera un rumbo de vida diferente, porque yo era consciente de que lo necesitaba. El tema es que para mí fue muy difícil como confrontarme con todo eso, porque obviamente el sueldo en esa época el mínimo eran como, ¿qué te digo yo? Yo entré después de eso que te cuento, yo pasé alrededor de 6 meses, 8 meses sin trabajo, donde me tuvo que sostener mi prima, mi hermana, mi mamá, mi papá, y para pasar de eso fue como el golpe de mi vida, porque entonces yo era de las que este tarro estaba a media y yo decía, no, eso no sirve para la basura, de crema o de lo que fuera.
tener que abrir el tarrito y sacar que había más de medio contenido en el pote y empezar a aplicármelo a al uso que le quisiera dar. Para mí eso fue como la situación más humillativa de mi vida, porque había tenido todo y de repente había empezado otra vez como a sostenerme como si fuera una niña y eso fue un golpe terrible para mí, pero siento que lo necesitaba y agradezco a Dios por habérmelo puesto porque creo que si no hubiese sido así, no hubiese también como caído en cuenta de todo lo mal que yo hice, porque me volví una persona muy arrogante. Yo ya me subí a un bus, y yo le decía, no me toque, usted huele a sudor, a la gente que me miraba en el barrio que toda la vida me conocieron, que pues es un barrio humilde, nunca crecí pues en la opulencia ni mucho menos, pero yo no me hablaba con la gente del barrio porque yo decía, esta gente todos son unos nacos, unos pobres, unos de así me llegué a comparar o de esa manera, de alguna manera, fue como mi perspectiva y esa mujer tan maluca me convertí yo. Hasta que todo esto me pasa y como que yo agacho la cabeza y me volví una gotica. Hasta que entré a trabajar a otro lugar también de publicidad, pero aquí hacían era lo más, lo, como lo impreso, lo material. En otro lugar era más de radio, televisión, pautas, todo ese tipo de cosas. Y en este lugar ya era más de habladores, de cosas de impresión gráfica. Y me dan esa oportunidad y en esa empresa. Y la verdad fui muy feliz porque ahí empecé a conocer otro campo que fue la contabilidad, que me gustó muchísimo. Unas compañeras que la verdad no me querían mucho porque como era una muchacha bonita, más bien me tenían como envidia y me hacían a veces como la vida a cuadritos. Y ahí conocí a mi esposo. Un día ya estando en este trabajo, yo empecé a asistir un poquitico más seguido a la iglesia, ya obviamente se acabaron, ya en ese momento no había tanto alcohol, ya cigarrillo era poco, ya muchas cosas habían cambiado. Entonces, como que empiezo a asistir a a la iglesia y ahí fue cuando se me dio la oportunidad de estar laboral y eh, ahí fue cuando yo conocí también a mi esposo, como les cuento. Ahí en la empresa, a mí me nombraron en ese momento como jefe administrativa en el sentido que yo era la que coordinaba los viajes de los mensajeros. Y allí pues hacía varias cosas, tenía la contabilidad, tenía la parte comercial y tenía la parte de caja menor, bueno, varias cosas, a veces también me tocaba hacer la recepción y todo lo demás, archivo, todo ese tipo de cosas, pero a mí me gustaba mucho el trabajo que yo desempeñaba en ese lugar, aprendí muchísimo de máquinas, de impresiones, de colores. De, bueno, muchas cosas que a mí yo como que, uy, dije, esto es lo mío, aquí me quiero enfocar. Antes de conocer a mi esposo, conocí a un hombre que pues es empresario, era dueño de una de las empresas que trabajaba, aliadas en la que yo estaba, y pues me hice novia de él, no sabía, en un momento lo vi casado, pero cuando él se me presenta ya, me dice que no, que había terminado su relación, y yo dije, pues está la oportunidad del hombre que yo he soñado, el hombre que he ido a la iglesia y le he pedido a Dios, porque yo ya iba a la iglesia y no era cristiana todavía, pero yo iba a la iglesia y yo le decía a Dios, yo estoy cansada de estos excesos en mi vida. Yo siempre recuerdo y tengo en mi memoria, hay una adoración de Generación 12, que cada vez que yo la escucho me remonta al día en que yo sé que recibí al Señor en mi corazón, porque yo ese día fui sola y esa canción dice como que durante mucho tiempo estuve apartada de él y que lo sentía, pero que yo lo amaba. Y yo ese día, yo me acuerdo que la oración que le hice fue como, Señor, yo no quiero seguir estando de hombre en hombre ni de lugar en lugar. Dame una estabilidad en mi vida y dame el hombre con el que yo voy a estar para tener una familia, para formar y hacer lo que tú quieras hacer con mi vida. Y yo me acuerdo que de ese lugar salí como otras, ya ahí trabajaba allá en en la empresa de artes gráficas y yo pensé que era este empresario. Yo dije, no, este es el hombre que yo soñé de dinero, que me pusiera a vivir bien, pero él me falló también. Entonces, pues ahí como que se pausaron también como muchas cosas en la relación porque él volví como que me quiebra el corazón. Entonces ya en ese momento llega mi esposo y el que es mi esposo ahora, entonces yo decía no, porque siempre me gustaron los hombres adultos más grandes. Y yo veía a mi esposo un chinito que no quería nada en la vida, que era igual de bebedor que yo, cuando a veces salíamos con los de
de los del trabajo, entonces él también iba a rumbear y a tomar y yo decía, no, este es uno más, en cambio yo una persona seria que me haga, a ver, Sonia, vamos a enfocar, entonces como que eso era lo que yo esperaba. Pero pues en Dios no sé decide, creo que Dios lo puso en mi camino y cuando él empieza como a querer conquistarme y yo pues no quería realmente, porque ahí fue cuando ya yo me enteré que este otro señor me faltó y para mí fue como un duro y yo como que dije, ay no, yo más bien como que me quedo sola. Y mi esposo empieza a decirme, no, yo la voy a conquistar, mona, usted me gusta, no sé qué. Y él empezó a hacer pues de pronto lo que nunca había un hombre esforzarse por hacerlo para mí. Y sí, cuando empezamos a salir, duramos un año saliendo. Yo realmente nunca vi en él un hombre trabajador. En ese momento como que nunca lo veía así, sino como de la rumba. Entonces yo decía, pero es que la verdad no lo veo que tenga visión de la vida. Yo quiero algo como que me centre, como que me ayude. Sin embargo, cuando peleábamos yo, en ese momento ya empecé a manifestar cosas dentro de mí que yo dije, ¿por qué las tengo? Y era que yo me volví muy celosa, me volví súper celosa. Me enamoré de él y empecé a volver algo de eso obsesivo ya. Y yo dije, yo me tengo que alejar de él porque realmente yo no entiendo por qué yo soy así. Y me fui para Manizales, y me fui para las ferias de Manizales y dije, aquí me voy a empezar una nueva vida, voy a conseguir trabajo en Manizales y me aparto de este muchacho. Cuando en enero para ferias me llega la IA y yo no lo podía creer, yo decía, no, realmente me quiere. Ya llevábamos un año de relación juntos, yo dije, no, realmente me quiere. Y nos fui, en ese momento de salir de Manizales, nos venimos para Bogotá y él me dice, pues quédese conmigo, quémonos y miremos cómo nos va. Y yo le dije, listo. Mm, y ahí empieza como otra etapa de mi vida. Dime. Cuando, bueno, entonces ahí ya hemos pasado por varias etapas, ¿cierto? Entonces, es como bonito ver como ese proceso, pero ver que todo en Dios siempre es de procesos, ¿no? O sea, Dios es un Dios que cuando ya uno llega y dice, está bien, Señor, tal, y uno empieza a ser obediente en trabajar ciertas cosas del corazón, va arreglando ciertas cosas, pero Él va yendo como cada vez más profundo. Porque, por ejemplo, cuando tú ya vas a la iglesia y dices que lo de la canción que ya decidiste como sí, Señor, o sea, como empezar ya a abrir el corazón más, más profundo a Jesús, em, ya ahí hay cosas que ya tú empiezas a dejar atrás, ¿no? O sea, ya no tantos excesos, ya obviamente de pronto habían cosas todavía en la vida tuya, pero ya no tanto como anteriormente, ¿no? O sea, ya empiezas como a ser un poquito más equilibrada en ciertas situaciones. Sin embargo, ese vacío que ya estabas empezando a trabajar, ya se empieza a manifestar de otra forma, ¿no? Que es en un exceso de celos, exceso de como de desespero de que tu novio en ese momento, que hoy en día es tu esposo, ya no se vaya, ¿cierto? Entonces es ver cómo realmente muchas veces muchas cosas que vivimos en nuestro corazón, aunque no lo creamos, no buscan ser sanas, ¿sí? Sino buscan como mutar en otras situaciones y cómo nosotros debemos como tomarlas, yo digo mucho como tomar las riendas de nuestra vida, como Total. tomarlas y como trabajarlas y decir, no, quiero cambiar esto, así como tú venías haciéndolo ya después de todo este tiempo, luego empieza a, a sanarse, pero empieza a abrirse otro espacio en tu vida de esta situación ya más en pareja, ¿no? Porque ya veníamos de un tiempo que no habías tenido como algo tan estable, sino ya varias personas, una vida más libre, por decirlo así, pero ahora al querer ya formar una relación más firme, por decirlo así, había que empezar a sanar un área de la vida, porque todo venía, radicaba desde la falta de paternidad, ¿no? Y ahora Total. enfrentarse a otra figura masculina, por decirlo así, porque estaba tu papá, tu hermano. Tu papá te rompió el corazón, tu hermano, pues al irse, al morirse, también se rompió el corazón, ¿cierto? Al haber sido arrebatado, al que te lo hayan robado, también te rompió el corazón. Luego la persona que te dice que no, que quiere una vida contigo y no, resulta que todavía estaba casado, rompe el corazón también. Y luego llega esta figura masculina que ya tú dices, bueno, está bien, no era lo que tú buscabas en ese momento, pero está bien, está bien.
pero ahora ya no era de esta parte, sino de esta parte excesiva de no quiero que me lastimes, tal vez, no quiero que me falles, no quiero que, como tal vez se empieza a manifestar desde otra posición de vacío en el corazón. Totalmente, Pagis, y es que, mira, yo ahí empezó como a aflorar muchas cosas dentro de mí que yo no sabía que ni siquiera que tenía o que tenía que afrontar, que tenía que vivir. Yo decía, pero ¿por qué me volví como tal? Yo recuerdo que de niña sí fui celosa o que fue un problema que me marcó mucho, también pues con los novios que tuve y en fin, pero no al nivel que yo empecé a manifestarlo con mi esposo. O sea, fue algo, yo en esa época vivíamos en un quinto piso en Suba, en un conjunto cerrado, y yo hay veces en que yo lo veía que él entraba tarde, o que estaba con sus amigos, y la verdad yo quería como tirarme de ese cuarto piso. Yo decía, me movía en momentos en que yo me sentía como si estuviera loca, como si algo dentro de mí me hubiera, no sé cómo explicártelo, y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me daba celos si lo veía con un hombre, me daba celos si lo veía hablando con una mujer, me daba celos si lo veía hablando mucho con su mamá, con sus hermanas, con sus primas. A veces habían reuniones familiares donde si se le acercaba una prima y ellos bailaban, yo decía, yo inmediatamente me formaba una película de por qué no lo hace conmigo, porque y entonces, ¿qué hacía yo? Pelear, 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 pelear. Y ahí empieza a basarse como nuestra relación, en rumbas, peleas. Entonces, como que ahí empieza a basarse todo, y él empieza a cansarse de mí, yo a cansarme de él. Y yo dije, no, yo en esa época pues obviamente planificaba porque pues vivía con él, pero ambos éramos conscientes en ese momento de que no queríamos tener hijos, y yo en algún momento de mi vida pensaba, ay, sí, qué rico tener hijos, pero luego otro decía, no, hijos, no. No, y como que ya me había hecho la idea de que yo no quería tener hijos, de que yo quería vivir mi vida libremente y con una persona que quisiera, y ya. En ese momento mi amiga me seguía abordando y yo iba de vez en cuando a la iglesia, pero no era como que yo en ese momento nunca me comprometí con Dios, porque a mí siempre me dio miedo el compromiso de querer dejar como me van a quitar todo, sí, como que me van a privar de todo, pero no lo entendía. Y pues ya al irnos a vivir juntos, entonces ya a mí me toca conseguir un empleo, y me empleo con la hermana de él en una empresa en Bogotá también, y él empieza, al contrario, a hacer el mantenido. Y ya nosotros trabajábamos y él se la pasaba era tomando, jugando fútbol y demás. Y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Yo dije, no, o sea, o me voy, y yo ya, siempre mi hermana Sandra como que ha sido una persona que me pone mucho, aunque no la escuché cuando debió haberla escuchado, ella fue como que me ponía en ese momento los pies en Sonia esto, Sonia lo otro. Entonces yo dije, no, yo a la casa no vuelvo, pues orgullosa, ¿no? Yo dije, ¿cómo me le ocurre que voy a volver con una mano adelante y la otra atrás de mis papás a decirle que esto no funcionó? Ya habían pasado como 6 meses. Dije, no, entonces empecé a buscar un apartamento cerca donde vivían en ese momento unas de mis mejores amigas, y yo le dije, no, ayúdame a buscar apartamento. Y el día que pues falté al trabajo y todo, hablar con ella para buscar una habitación para yo irme sola, porque ya no quería seguir viviendo con él. Yo dije, en el momento en que ya tenga algo fijo, yo ya hablo con él y le digo que aquí, hasta luego, que chao. Por más de que lo quiera, de que me muera, de que si algo sienta aquí, yo no voy a arriesgar a dejarlo. Y ese día ella me dijo, ay, no, yo creo que usted no debe dejarlo. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted no me conoce? Usted, entonces ella me dice, lo que pasa es que Sonia, yo creo que usted está embarazada. Y yo le dije, no, ¿cómo se le ocurre? Pero ella así de la nada, tal cual me dijo, como hagámonos una prueba. Y yo le decía, no, es que yo no vine a eso, Ana, y yo vine fue como a que habláramos de que yo me quiero salir. Y ella me decía, pero es que antes de irse usted debe estar segura si usted está embarazada, ¿no? Porque es que yo estoy segura que usted está embarazada, usted tiene la cara súper diferente. Y la verdad, sí, en ese momento empezó muchas cosas físicas empezaron a cambiar en mí, pero pues como yo trabajaba, tenía tantos problemas con él, de trago y todo eso que él hacía con sus amigos, como que y mis temas de mis celos locos, como que yo no me daba cuenta que mi piel, mi cuerpo se había notado diferente. Y cuando ella me dice eso, como que me hace enfrentarme y digo, sí, algo está pasando dentro de mí que yo no lo había notado. Y, y me hago la prueba de embarazo, y ahí fue donde yo me doy cuenta que pues estoy embarazada. Yo no podía creerlo porque pues yo en ese momento como les cuento, estaba planificando y no esperaba tener un hijo, pero yo ya no estaba dispuesta a pasar otra vez por la primera situación.
sea, eso sí yo lo tenía súper claro y cuando yo llamé a mi hermana, porque fue la primera que yo llamé a decirle que lo que me ha pasado, ella me decía, nada, usted ya tiene un hogar, usted ya tiene una persona a su lado, lúchela, saque adelante su hija, pero no vaya a cometer otra brutalidad como la que ya usted hizo. Y pues en ese momento yo lo que hice fue llamarlo a él y llorando le dije, me dijo, ¿qué le pasó? ¿La robaron? Le dije, no, la verdad, yo no estoy en el trabajo ni fui a trabajar hoy. Me vine porque salí, porque vine a buscarme una habitación, porque me quiero ir de su lado, porque ya no quiero que sigamos juntos, pero me topo con la sorpresa de que estoy embarazada. Entonces él queda mudo y me dice, ¿cómo así? Sonia, véngase para acá ya. Y yo le dije, no, pero es que la verdad, yo siento que nosotros nada que ver, que tenemos rumbos diferentes, tenemos pensamientos diferentes. O sea, no vamos para ningún lado. No, no, como que no vamos a construir nada juntos. Y él me dice, no me importa, véngase y hablamos. Y él llega, me dice, llegué donde mi mamá. Y cuando yo llego, ya la mamá lloraba y brincaba de la felicidad. Mi cuñada igual, me atendieron, me dijeron que cómo así, que porque no les había dicho, pero pues yo hasta ahora realmente sabía. Y yo llorando, pero porque llora, no lo quiere tener. No, 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 es que realmente nosotros vivimos muy mal. O sea, ustedes no saben, pero él es borrachín, él es. Y ellas, pues obviamente sabían quién era en ese momento, pues Alejandro, o sea. Yo no tenía que contarles a ella lo que para ella ya él había crecido con su abuela, él era un niño de que su abuelita fue la que le dio y le sustentó muchas cosas y nunca lo enseñaron cómo hacer un hombre que trabajara, pues afrontara, fuera responsable. Entonces, ellas me dicen, nos sientan a hablar y nos dicen nada. Aquí en adelante lo que a ambos les resta es ser responsable y sacar a esta niña adelante. Mi suegra, para ese momento, pues, ella ya era una persona convertida al Señor. Hacía muchos años conocía de Dios, o bueno, unos añitos atrás también conoció al Señor. Y ella empieza a decirme y a hablarme ya de parte de Dios, porque antes nunca quise escucharla, pero ya en ese momento al confrontarme como con esta nueva realidad de mi vida, yo empiezo a oírla y a decirme que si yo realmente quiero algo diferente para un hijo, que necesito realmente comprometerme de una vez y por todas con Dios. Y yo me siento a pensar que sí, que yo no quería que mi hijo o mi hija que llevaba en mi vientre y que iba a empezar a crecer dentro de mí, pasara de pronto por las situaciones que yo pasé. O que tuviera que a mí me daba pánico, porque algo que yo recordé mucho en ese momento era que las hermanas de mi papá, casi todas, son madres solteras. Y yo decía, no, qué vergüenza, yo voy a... y empezando porque nunca tuve una buena relación con la familia, con algunas de las familiares de mi papá. Entonces, yo decía, qué vergüenza ahora sí que peor, van a decir que la creía de la familia y embarazada, soltera, y no, terrible. Entonces yo decía, no, pues nada, yo empecé a tratar de hacerlo, pero igual no lo hacía con la convicción de mi corazón de que debía sí o sí hacerlo. Y empieza a desarrollarse pues ahí el embarazo. Fue un embarazo desde el principio de alto riesgo porque fue como una lucha, ¿no? Eh, en ese momento me dicen que puede ser un embarazo intrauterino y que tal vez el bebé no viva y empiezan a darme incapacidad, hospitalización. Y pues yo dije, bueno, Dios, si no lo quieres, definitivamente, y yo ya estaba decidida que si ese bebé no venía, yo definitivamente me separaba porque no era la persona que yo ya había conocido que esperaba para mí. Y pues no, a la final el embarazo fue desarrollándose, y aunque fue de alto riesgo, sufrí muchas cosas. En ese momento yo todavía fumaba, y pues como les cuento, yo no me había convertido al Señor. Y fumaba y fumé hasta los 3 meses de embarazo porque yo casi que no lo logro dejar. Para mí fue un proceso súper difícil. Para esos 3 meses se junta que llega Halloween y nos disfrazamos. Cometemos uno de los errores más grandes de nuestra vida y nos disfrazamos. Y en el momento en que mi esposo se disfraza, yo inmediatamente, yo no era espiritual, pero en ese momento sí supe que algo había pasado con él. Él cambió, su rostro y sus ojos fueron otros, ¿Y de qué se otros disfrazó? totalmente. Él se disfrazó del guasón Mm, y yo me disfracé de él,
la de corazones, la dama de corazones, la de las cartas. ujú. Y con mi barriguita tenía 3 meses. Y hoy hago eso, entonces fue una noche terrible porque ahí es cuando viene, es Halloween, la fiesta, y yo en mis celos locos. La verdad, yo en estos momentos ya no sé si me imaginé todo o no fue una realidad, ¿no? Pero yo vi que él estaba coqueteando con una chica en un baño, entonces yo formé el escándalo y él viene y me pega. Y yo ya estaba embarazada. Y él viene y me pega y me agrede estando embarazada. Y ahí donde yo ya me topé contra todo un mural y dije, o yo tomo una decisión o realmente estaba siendo mi vida y yo no quiero que un bebé nazca bajo estas circunstancias. Y yo le dije a él, en ese momento sí, la verdad pensé en dejarlo porque yo dije, yo no me voy a aguantar. De aquí en adelante lo voy a hacer muchas veces más. Y si realmente él no cambia, yo sabía que yo tenía claro que eso iba a pasar. Es como el que aguantó una infidelidad. Tú la aguantabas y la aguantabas 2, 3 veces porque yo ya lo había vivido con mi papá, porque él igual de ahí en adelante también siguió faltándole a mi mamá y yo solo seguí viendo. Entonces yo tenía claro que el que aguantaba de alguna manera iba a seguir siendo lo mismo. Y yo le dije, me dejó la cara negra, la nariz pues inflamada. Yo empecé a sufrir mucho. Dios me puso una persona en ese momento en el trabajo que esa era una jovencita y yo me acuerdo que ella llevaba una Biblia pequeñita y ella lo que hacía, yo lloraba y lloraba y lloraba en el trabajo. Entonces entré como en un proceso también de depresión, eh, y me sentía sola porque sentía que no podía contar con nadie, que lo que yo quería lo quería en mis fuerzas, pero realmente en ese momento como que no estaba dispuesta a luchar por un cambio. Y yo lo quería a él, pero no quería vivir esas situaciones. Y esa muchacha, mm, y yo le decía Mimi, ella, Joanita, o sea, ella me veía tan mal y ella siempre nos íbamos al baño porque era una empresa, como trabajábamos para un banco, no podíamos ser los celulares y las salidas, digamos, eran muy cortas y limitadas. Entonces, digamos que para hablar con un compañero teníamos que pues ser que nos encontráramos en un baño y era rápido. Y en ese momento ya pues siempre empezó a orar, a orar, a orar. Y yo ya sentí que realmente ahí era. Y fue cuando yo empecé a asistir. Me acuerdo tanto que mi suegra me invitó para un viernes a la congregación pues a la cual hoy pertenezco. Y y yo esa noche, ese día que me invitó, yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, que yo empecé a sentir cada que asistía que todos esos excesos y esos vacíos que dentro de mí se generaban, algo de mí venía y me saciaba mi alma. Y yo terminaba con una paz y con algo que yo no quería que nadie me lo quitara. Que cada vez que iba a un servicio, para mí era como encontrarme con alguien que yo nunca había conocido. Ajá. Entonces, yo me encontraba con alguien que yo nunca había conocido y que necesitaba, que estaba, eh, eh, como viendo que era real. Por primera vez en mi vida yo sentía que yo me acercaba a Dios realmente, que lo estaba sintiendo en mi vida y que yo salía y aunque ya me agobiaba mil cosas en el apartamento por él, por su tomadera, por todo lo que hacía, él empezó a meterse en malos pasos. Y yo ya no avalaba eso tampoco, yo decía, no, repetir la historia como todos los de mi familia que dedicaron a hacer cosas malas, o sea, yo ya era consciente que yo había muchas cosas que no quería tolerar. Entonces, en ese momento como que, yo dije, esto es lo que quiero y estoy consciente que lo voy a vivir y si lo tengo que vivir sola, lo vivo, pero yo no voy a apartarme de esto. Y ahí fue donde yo tomo la decisión y le digo, Alejandro, yo no estoy, no, si a usted le gusta o no la vida cristiana, no me importa. Yo sí la voy a seguir y decido, seguir al Señor y decido, empezar a asistir a la iglesia y decido cambiar mi vida. Porque este bebé que yo llevo aquí adentro no va a vivir lo mismo que yo vivo. Así sea sola, como sea, pero mi hija nunca va a tener una vida como la que yo tuve. Eh, Me refiero pues a lo malo. Entonces, yo, empiezo a asistir y a congregarme y yo me acuerdo que pues obviamente todos me recibieron con tanto amor, el pastor, yo recuerdo una palabra que él me dijo, siga juiciosa
y él llega pronto, que mi esposo, sí, que Alejandro. Y yo dije, no, con esa persona tan terrible que es el que va a llegar, yo dentro de mí pensaba y la verdad nunca imaginé que él fuera a servir al Señor hoy en día como lo hemos hecho y como lo veo pues de entregado al Señor, nunca lo imaginé que lo pudiera hacer, pero yo hoy digo que la mejor decisión que yo pude, y yo en ese momento pensaba, porque esto no lo, porque no lo viví antes, porque esperé hasta que fuera, ya tenía 26 años y yo dije, porque esto no lo experimenté antes de mi vida, porque yo no conocía al Señor, nunca le di la oportunidad de que Él viniera a mí y hubiera dejado no hubiera cometido tantos errores que cometí. Y para mí fuera como lo mejor. Yo empecé a asistir a los discipulados, empecé a congregarme juicios a los domingos, los viernes también iba, no faltaba, para mí eso era como mi pan y empecé a orar y empecé ay, me acuerdo tanto que yo me sentaba con la Biblia que mi me había regalado una Biblia pequeñita y habían términos que pues no entendía. Y entonces yo le decía, Alejandro, ¿usted entiende este término? ¿Es que quiere? Entonces él venía y se me sentaba al lado y resultaba conmigo leyendo la palabra. Yo creo que ahí lo que quiere decir es esto. Y así, y entonces yo oraba antes de salir, yo ya empecé a tener una comunión con Dios y yo empecé a sentir que todo eso era lo que, mejor dicho, yo necesitaba durante toda mi vida, era lo mejor que me ha pasado. Y pues de esa manera, y es cuando yo me convierto un día, sí o sí, ya como que me, me terminé de hacer ese sello y ese pacto con mi Señor cuando Él no me llega a dormir, cuando Él ya cada día más anda en esas malucas y yo toda la noche en vela. Y entonces dije, no, yo no estoy dispuesta a tolerar esto. Entonces yo ese domingo fue a la iglesia y yo le dije a mi suegra, vea Martica, yo la verdad me voy a ir. Esta semana voy a hablar con mis papás y si ellos me apoyan y si ellos me ayudan, yo me voy a vivir con mis papás y sigo trabajando y tengo mi hija sola, pero yo ya no me aguanto más a su hijo. No me deja dormir, entre semanas es lo mismo, ahora cogió ese taxi, anda. Yo no quise contarle a ella en ese momento en el que andaba, porque pues la verdad tampoco quería como meterlo en problemas y por guardarle la espalda, porque pues obviamente lo quería también y no quería que se viera como involucrado en cosas con su mamá o que la mamá se involucrara más bien en a asuntos que él andaba de robo y demás. Entonces yo le dije a ella que no más y ella me dijo ese día, deme 15 días. Si en 15 días metámonos con Dios y si en 15 días algo no pasa con él, usted se va y créame que a esa bebé nunca le va a faltar nada porque yo la voy a apoyar. Y yo le dije, listo. Y yo ese día le dije al Señor, en una oración, en la oración le dije, Señor, lo que yo hoy siento y lo que hoy yo vivo en ti, nunca me lo dio un hombre, nunca me lo dio el trago, nunca me lo dio el dinero, nunca me lo dio nada, nada, nunca jamás. Y hoy decido esto que yo siento y esto que yo experimento hoy en día, lo decido vivir todos los días de mi vida de aquí en adelante, pero no, pero no lo cambio por él. Y si yo lo tengo que dejar y si yo tengo que sacar mi hija sola adelante, lo voy a hacer, pero yo no estoy dispuesta a cambiar esto por nada del mundo. Y yo le oré eso al Señor y yo lloré con una convicción y adoré al Señor en ese día con tanta plenitud que literal a los 15 días ocurrió el milagro, o antes como a los 12 días ocurrió el milagro. Él en uno de esos problemas se encuentra con la policía, casi lo agarran. Él, le toca salir huyendo y dejar el taxi que él manejaba en un parqueadero, en un lugar afuera en la calle. Y él sale a un parque y él dice que algo que él le temía era la cárcel. Y él en un parque arrodillado llorando le dijo, Señor, si tú me ayudas a salir de este problema, yo te entrego mi vida. Todos los días de mi vida serán para servirte. Y en ese momento yo no sabía nada, yo salgo de trabajar, yo me engordé muchísimo, muchísimo en mi embarazo, porque nunca, no tuve esa guía de esa persona que me dijera, mira, come bien, aliméntate bien. Yo al contrario seguía, yo desayunaba 2 veces, almorzaba 2 veces, comía 2 veces.
El tema del cigarrillo lo refugié fue en la comida. Entonces, para ese entonces yo ya tenía como alrededor de 8 meses de embarazo y estaba muy gordita, muy gordita. Yo subí como 30 kilos de peso. Y yo pensaba que cuando tuviera la niña mi cuerpo iba a quedar normal. Yo pensaba que cuando tuviera la niña ya todo iba a pasar y todo iba a ser normal. Entonces, debido a eso, pues me dio diabetes gestacional, preeclampsia no me llegó a dar, pero sí tuve la tensión alta, bueno, varios procesos médicos que también tuve que vivir y afrontar ahí con el embarazo de Juliana, que fue muy duro para mí. Él empezó a enfrentarse desde ese momento a clínicas porque pues tuve, pues, él no le gustaban los hospitales y conmigo le tocó. Eh, Luego, pues él llega a Cristo y ya habla con el pastor y dice, yo si algo les voy a decir. Él desde un inicio puso como el precedente de que él no iba a dejar el fútbol ni los amigos. Y él dijo, yo me convierto y yo empiezo a asistir a ver qué pasa con Sonia porque ella ya está embarazada y yo quiero un mejor futuro para ese bebé que viene. Pero yo de una vez digo que yo ni el fútbol ni los amigos. Y pues el servicio era los domingos, él no podía ir era el fútbol o la iglesia. Y en ese momento el pastor lo involucra en algo, y en algo que se estaba, nos habían entregado el cuarto piso de la congregación. Y yo me acuerdo tanto que todo estaba pues en obra negra. Y, subimos y pues todos como con esa visión y esa perspectiva de que algo ahí iba a ser la escuelita dominical, de que se iba a hacer la cocina, la cafetería, la congregación, de que las habitaciones, bueno, tantas cosas que hoy en día vemos no materializadas ya. Y, y él dice, pues pastor, si usted quiere, yo le ayudo, yo me quedé sin trabajo. Y yo le ayudo y yo pinto, yo hago esto, lo otro. Él siempre fue como muy versátil en hacer muchas cosas. Y bueno, entonces él se quedó ahí desde ese día y de ahí creo que no se apartó de la congregación. Todos los días iba. Todos los días se iba, estaba con el pastor, entonces recibía administración, recibía Ya palabra, el nadie lo pastor. sacaba. Ajá, y lo ministraba y de alguna manera todo eso empezó a salir de él y él se empezó a enamorar del Señor, al punto que él Ujú. empezó a servir primero que yo todavía, entonces ya empezó otro proceso porque ya empezó a manifestarse muchas cosas en nuestra alma y a veces creemos que yo la verdad ni siquiera sentí en qué momento me dejó de gustar el trago, en qué momento ya no sentía anhelo de fumar, en qué momento, no, no, para mí fue algo, o no me gustaba mirar a otro hombre, por ejemplo, o no quería decir mentiras, o ya no decía una palabra porque yo era muy vulgar también. Fui muy una persona de muchas palabras necias y ya en qué momento pasó todo eso no lo supe. Ya me confronté fue con que habían cosas dentro de mí que yo necesitaba ser sana y de las cuales necesitaba liberarme. Sí, y es muy bonito ver, digamos, todo ese proceso, como decíamos, de esa búsqueda de llenar ese vacío, de pasar por tantas cosas, hasta el momento en que tú llegas como ya a decirle al Señor como no, yo nunca me había sentido así, y te das cuenta que ese vacío, lo único que lo podía llenar era pues ese Padre que fue quien nos creó, quien nos trajo al mundo, ¿cierto? Entonces es muy bonito ver como ese proceso de lucha también interior, ¿sí? Porque se pasa por bastantes cosas como vimos, el orgullo, la tristeza, la impotencia, ¿cierto? Hasta que un día ya uno se suelta y dice, no más, eh, tú eres el único que puede llenar este vacío, tú eres el único que puede cambiar mi vida. Y por más duro que sea dejar ciertas cosas, porque tú decías, creo que lo último que te costó mucho, mucho, mucho en cuanto a vicio fue el cigarrillo, por eso te refugias en la comida, ¿cierto? Y sé que ese es un vicio muy, muy difícil de dejar, además de que también va con mucho de lo que hay en uno, ¿no? O sea, como es, no sé cómo decirlo, como esos hábitos que se toman, eh, por de pronto no manifestar lo que hay adentro, ¿sí? Como esa, de pronto, ansiedad, desesperación, digo yo, se puede manifestar por medio de fumar un cigarrillo, de fumar otras cosas, de tomar alcohol, de comer, exceso de trabajo, o sea, cómo uno puede, pues, tomar ciertos hábitos por no manifestar qué pasa literalmente dentro de uno. Pero es muy bonito ver cómo llega un día en el que uno también debe decidir y decir: "Ya encontré lo que me llena y lo que me completa, que eres tú". Entonces, es muy bonito ver eso. Sí, Pallis.
Yo realmente, o sea, yo recuerdo ese día y digamos que mis lágrimas hoy fue como volver a experimentar esa sensación que yo tuve ese día y de afirmarme hoy y cada día de mi vida que realmente la mejor decisión que yo pude haber tomado fue haber seguido al Señor. O sea, realmente todo aquel que escuche esta historia de mi vida se resume en eso, en que nuestra vida no es nada, nada sin Dios. O sea, tú puedes tener muchos lujos, tú puedes tener personas alrededor, tú puedes estar rodeada de muchas cosas que a la final son vanas si no lo tienes a Él. O sea, para mí Dios lo ha significado todo y creo que si no hubiese estado Dios en todos estos procesos, porque de aquí en adelante, digamos que es como otra vida, la que yo empiezo a vivir es otra vida completamente diferente, donde yo ya me empiezo a confrontar con cosas de mi alma, tengo que ser libre del rechazo, de los celos, del orgullo, de la rebeldía, de que confrontarme con Dios del día que tuve mi aborto, de saber que eso no estuvo bien, que desagradó a Dios, de que Dios me diera ese espacio a mí misma y de crearme esa realidad de que Dios me quitara todas esas cosas de encima, porque literal, hoy en día tú ves, por ejemplo, que van a un día a retiro no sé en dónde, y te limpian de X cosa, no sé, de la depresión, pero no, la gente no entiende que esto es un proceso, o sea, esto no se trata de un ratico y ya, esto es un proceso que Dios va por medio de situaciones obrando en cada uno de nosotros. Entonces, yo la verdad, desde ese momento que nosotros decidimos entregarnos al Señor, pasan muchas cosas, porque pues viene nuestra hija mayor, Juliana, empieza nuestro servicio al Señor, empezamos empezar a vivir esa limpieza. ¿De qué? De todos estos excesos que he mencionado anteriormente, donde yo me tuve que confrontar con la ira, con el luto, que fue muy duro, porque aunque yo renuncié a eso en un momento ya Juliana tenía como unos 4 años, cuando un día se presentó un episodio en la congregación y gracias a Dios también estaba ahí alrededor de personas que me amaban y que espiritualmente me apoyaron mucho, porque ese día yo vi a mi hermano y tuve que verle la cara y amarlo como lo amo aún, porque obviamente es una persona que siempre va a estar presente en mi corazón en amor, pero saber que yo lo tenía que dejar ir completamente. Porque yo a él escribía cartas y yo llorando, tomada, vuelta a nada, y hoy las metía metía esas cartas en los floreros y en las rosas que yo le llevaba a la tumba y metía y nunca, siempre vamos a estar juntos, te amaré toda mi vida, eres el mejor hermano, tú fuiste mi papá, muchas palabras que yo pues me las sé, como dice la misma Biblia en los Proverbios, dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Y yo me enlacé en mi escritura con él. Y a mí cuando me llegó el proceso de confrontarme con el luto y de tener que decirle, te dejo ir, te amo con toda mi vida, pero si yo seguía con eso, yo sabía que ahí iba a terminar mi vida también. Entonces, de verlo y de empezar a sentir cómo esas cartas se borraban y el agua misma las lavaba y eso se desboronaba como cuando uno quema un papel, pero en agua. O sea, fue una experiencia espiritual realmente muy tremenda porque yo sentí que algo me clavaron acá y me empieza un dolor, pues debido a los excesos, primero quiero mencionar que debido a los excesos de comida y de todos los que les conté, yo empiezo a enfrentarme con situaciones de mi salud, donde empiezan a haber cálculos, ya mi vesícula no daba más. Y cuando la niña tenía 1 año, me operaron de cálculos en la vesícula. Luego, después de eso, y en este episodio que les estoy mencionando, yo sentí que donde me dolía los cálculos me enterraron algo y yo ese día dije, me voy a morir. Yo ese día dije, me voy a morir y la verdad sentí que literal me moría. En el momento en que mi esposo y mi pastora empiezan a orar por mí, a interceder por mí, literal estaba la muerte presente, donde era el tiempo donde había como un decreto, pero porque yo misma lo había escrito a través de esas cartas donde yo le decía que íbamos a estar juntos siempre. Entonces, al yo firmar eso, se había llegado el tiempo del cumplimiento de eso que yo había escrito. Y en el momento en que que me confrontó con eso y lo dejó ir, y aunque me dolió porque volver a ver su cara, volver a verlo parado frente de mí, y la gente dirá, esto es locura, no es locura, o sea, yo lo experimenté y tuve que vivir todo esto y decirle, sabes que te amo, pero te dejo ir. Fue para mí, ahí entré en un proceso de sanidad,
donde yo definitivamente iba a recordar a mi hermano, pero no desde la plataforma de la tristeza o de ponerme a llorar, nada, de lo bonito. Y aunque sé que él no fue una persona de ejemplo en el sentido de su vida y todo lo que le tocó vivir de alguna manera, sé que pues fue que nunca tuvo una buena dirección, una mamá, un papá que lo guiaran por un buen camino, sino que obviamente en esto también tiene que ver mucho las maldiciones generacionales y tristemente mi hermano fue una de esas personas que las maldiciones lo alcanzaron y pues murió de una manera que no debía. Y hoy en día, pues sé y abro, no, ya sana de, digamos, de esa pérdida donde yo lo pude soltar totalmente y donde de ahí en adelante, pues me tuve que enfrentar a muchas cosas en mi vida y empezar a sanar las relaciones interpersonales porque sé que hice mucho daño a amigas, me hicieron mucho daño, pero también empezar a sanar todas esas cosas que a veces creemos, no, pero es que dejar de escuchar música es lo más difícil. Pero sabes que no, yo ya quería era adorarlo y ya hoy en día pues obviamente lo que quiero es adorarlo a él. Yo sé que nacimos para adorarle porque venimos de adorarle a él y esa es nuestra vida como hijos. Y hoy en día como que esas cosas no me afectan, no me siento como, o no, en ese momento, digamos que no me sentí como que eso me hiciera falta, ¿no? Si usted, como lo digo, o sea, yo ni siquiera sé en qué momento dejé todo eso, dejé de hacer ese tipo de cosas. Ya lo más difícil, digamos, fue como enfrentar esos procesos del alma, donde sé que tenía que cambiar mi carácter, donde sabía que tenía que cambiar mi manera de pensar. Los pensamientos juegan un papel muy importante en la vida del Hijo de Dios y donde empiezo a confrontarme con todo esto, pero también a la mano un proceso de salud. Obviamente mi esposo de ahí en adelante cambió muchísimo también. Él empezó a convertirse en esa oración que yo un día hice en esa iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque hoy en día él es un hombre que teme a Dios, que se ha esforzado. No somos, digamos, en un producto terminado, no somos perfectos en nuestra relación, ni somos unas personas perfectas como padres. Creo que aún cometemos muchos errores y tenemos muchas cosas que cambiar, pero digamos que hasta lo que hemos logrado hoy en día podemos decir que el Señor ha sido bueno y nos ha ayudado con todo. El luego, pues pasar por un proceso de salud también tan fuerte, el cual casi me muero, tener que confrontarme con esa realidad de pedirle perdón al Señor porque había mal usado mi cuerpo, no solamente sexualmente, sino en la comida, y tener que empezar también a depurar mi y cuerpo y mi vida, mi alma y mi espíritu, de todas esas cosas que yo había hecho anteriormente, pues me llevaron tiempos largos en sanar muchas cosas que aún todavía las sigo trabajando. Fui operada del hígado. Realmente han sido 8 procesos quirúrgicos por los cuales he tenido que vivir. em, Uno tras otro, pensando que me iba a morir, pensando en que pues de ahí ya no pasaba muchas cosas, me dio una bacteria después de la cirugía del hígado y el proceso de dolor que sufrí. Yo les puedo decir que todavía no se me quita el dolor. De hecho, aún lo siento. A veces hay situaciones, no sé si el frío o qué, pero hay momentos en que todavía me duele y siento que ese dolor lo que a mí me hace recordarme de donde Dios me ha sacado y que ha trabajado en mi vida a través del dolor. Porque a través del dolor a mí me llevó obviamente a menguar muchas cosas en mi carácter. No quiero decir que las trabajé todas, pero sí sé que de ahí, el día que yo le dije al Señor, Señor, si tú me vas a llevar mis gemelos, pues tengo mellizos, entonces yo les dije, Señor, si tú me vas a llevar y vas a dejar estos dos niños sin una mamá, sin un papá responsable, pues ya de una familia, llévame ya, pero yo este dolor no lo quiero seguir viviendo. Pero soy consciente, Padre, que si tú me tienes con un propósito aquí en la tierra y me vas a levantar, ayúdame porque siento que no puedo más. Y ahí fue donde yo siento que como que se despertó una nueva Sonia de esa cama, de ese lugar de hospital o del lugar donde en el momento me encontraba, porque fueron muchas cosas dolorosas, muchos tiempos hospitalizada. mm, Siempre recibí, antes de todo esto, recibí, digamos que como que una promesa y todo el mundo, y Pallis es una de esas personas que me tocaba el estómago y decía, aquí hay dos, aquí hay dos. Siempre me decían como que iban a haber dos niños y yo decía, pero ¿cómo? En otra vida, no sé en dónde será eso. Yo cómo voy a poder con dos hijos.
Además, porque mi esposo decía, yo no voy a tener hijos. Y siempre pensamos que teníamos a Juliana y tal vez a un otro más. Y no había más hijos. Porque nuestro pensamiento era siempre servir, servir, servir al Señor. Y lo ha sido y lo sigue siendo. Pero sabemos que nuestro primer servicio es con nuestros hijos. Hoy en día lo entendemos. Y, y en ese momento yo decido dejar de planificar y poner y orarle al Señor para dejarle todo en manos de Él. Y dije, bueno, pues quedar embarazada, no sé, en 6 meses, un año. No, Dios me dejó embarazada. De una vez quedé embarazada. Y bueno, cuando yo supe que quedaba embarazada, dije, bueno, otro hijo, está bien. Yo ya había pasado por esos quebrantos de salud que les mencioné anteriormente. Ya estaba un poco más recuperada, pero realmente el proceso más difícil viene es después de que los tengo a ellos. Fue un embarazo muy lindo, diferente al de Juliana, cero hospitalizaciones, todo normal. Cuando nos enteramos que eran dos, pues fue un regalo y una noticia para nosotros. Pues la verdad es muy sorprendente porque yo nunca me imaginé que yo tuviera la valentía o me viera Dios con tal fuerza para que yo tuviera dos hijos y dije, bueno, Señor, está bien. Fue un embarazo muy bonito, un embarazo donde estábamos sirviendo de tiempo completo y eso a nosotros nos llenaba, donde, uy, muchas cosas tan lindas pasaron. Fue un embarazo completamente diferente, ya obviamente muy metidos con Dios y a la expectativa de que iban a traer esas dos personas que venían a nuestra vida. Y la verdad fueron niños muy amados, obviamente ya deseados, planeados, una versión diferente. Y en esa época Juliana tenía ya 8 años y bueno, vinieron los niños y fue una bendición del Señor. Realmente vimos, pensábamos, decíamos, Señor, ¿cómo vamos a sostener a dos? O sea, ya son 3 hijos, ¿cómo va a venir el sustento? ¿De dónde va a venir la aprobación, la provisión de todo esto que requerimos para 2 hijos? Y fue un proceso también duro la tenida porque pues casi que me desangro, hubieron muchas cosas espiritualmente que se movieron en el lugar donde estuve interna, hospitalizada. Pero si algo Dios me dejó claro en el nacimiento de mis niños y le doy gracias a Dios por eso y nunca lo olvidaré. Creo que son palabras que Dios me ha hablado en mi corazón, que ahí quedaron selladas y que cada vez que yo veo la distorsión del diseño de Dios, lo que hago es proclamar que lo que él me dijo, porque Él me llevó a tener teníamos planeado tener los niños en un lugar, pero en el momento en que yo empiezo a dilatar, me llevan a otro lugar y ese lugar fue la zona de Chapinero y yo decía, no, señor, yo aquí no quiero, ¿por qué? Después de que los tengo, que pasa todo el tema de que estaba botando sangre muchísima y tuvieron que venir muchos médicos como a atenderme y todo lo demás, yo al otro día me despierto pues ya en la habitación y todo lo demás, yo le decía, Señor, ¿por qué me pasó todo esto? Si yo estoy al cuidado tuyo, si todo esto, y entendí que había sido un ataque de la tiniebla hacia mi vida y hacia mi salud, pero también entendí que era por lo fuerte que Dios estaba. Y a veces entendí que somos una medida de hijos de Dios en la tierra, que Él a través de nosotros, o a través el nacimiento de niño y niña, lo que Dios estaba era afirmando eso, lo que dice Génesis, creó hombre y mujer. Y Dios cuando me habla de esto y me dice, es que esto es lo que quiero afirmar para este territorio y está en la realidad. Yo creé a varón y a hembra y en este territorio se ha distorsionado una realidad de lo que yo escribí. Y yo dije, Señor, tremendo. De hecho, creo que solamente es la tal vez segunda, tercera vez que lo cuento, solamente creo que se lo dije a mi pastora y a una pastora que me llamó ese día para orar por mí, cubrirme por todo lo que había pasado. Y, y pues así fue como ellos nacieron. De en adelante, pues provisión. A veces había momentos donde decíamos, Señor, ¿dónde? ¿Cómo hacemos? Quiero decirles que le doy las gracias eternas siempre a mis pastores porque fue un apoyo inmenso. La leche, los pañales durante esos 2 años de vida de Juanjo y Emma. Y, y siempre la iglesia, los hermanos. Yo en la comunidad encontré una familia. La gente cree que de pronto es asistir a la iglesia y seguir con su vida normal,
pero no sé, yo creo que la iglesia va más allá. Yo creo que entonces a veces creen también o nos dicen, ay, pero ustedes tal cosa y no que va a la iglesia. De pronto sí, no, en esas áreas hay áreas que aún nos falta sanar y mostrar al Señor totalmente, pero sé que el Señor hace un trabajo completo y he vivido con personas de la congregación, he compartido tan de cerca a mis pastores que creo que esa imagen distorsionada del mundo que tiene lo que es la iglesia, lo que son los pastores, de que son ladrones, de que no sé qué, y todas esas cosas erróneas y mentiras del que el enemigo puso sobre, hoy en día yo soy testiga de que eso no es así, de que pertenezco a una comunidad, a una iglesia que realmente me ayudaba a transformar mi vida. Dios me puso una pastora y un pastor que me han guiado y me han aconsejado en el camino de Dios, que sé que sin ellos no lo hubiera logrado. Porque obviamente es importante siempre tener esa persona que nos guía y nos dirige en el camino de Dios. Hay gente que dice, yo lo hago solo, pero realmente yo no lo hubiera logrado sola o no lo logramos solos nunca, porque para eso Dios destinó pastores y pastoras para que sean como ese apoyo fundamental. Y durante todo este transcurso de mi vida cristiana, por decirlo así, yo he recibido el apoyo de ellos incondicionalmente y sé y doy testimonio en mi familia, aunque mis papás no son creyentes, ellos tienen un amor y un agradecimiento por mis pastores que pues doy gracias a Dios por eso, porque aunque no son convertidos, nunca han sido de las personas que hablen mal de mis pastores o que los tilden mal. Al contrario, las veces que mi papá o mi mamá han querido honrarlos, lo han hecho porque saben y han visto el proceso que Dios, en el cual Dios los usó para transformar mi vida. Entonces, pues quería como también hablar sobre eso. No sé qué otra cosa pueda contar, afuera de que hemos vivido procesos económicos impresionantes de total dependencia a Dios, donde a veces decimos cómo, dónde, no sé, pero donde Dios nos ha llevado a confiar en Él. Y está la hora en que aunque hay un trabajo, donde puede haber un empleo o algo así, sabemos que nuestro sustento viene de Él, que todo viene de arriba, que si yo necesito algo y que aunque hay cosas que a veces las personas creen, ah, no, yo oro y ya se materializó, pues no es un proceso, porque Dios necesita también mirar nuestro corazón, cómo está para ver eso que tú anhelas. Entonces hemos entendido eso y aunque hay momentos de angustia, han habido momentos de tristeza, han habido momentos en que hemos querido nunca salirnos del camino, porque sabemos que nuestra vida es Dios, pero sí de parar y decir, ¿sabes qué, Señor? Como que ya no trabajes más en mí, porque siento que como que no te estoy dando la talla, y no porque sea Dios el que falle, sino porque nosotros somos los que sabemos que hemos fallado y decimos, como que no, Dios, como que fallamos tanto que como que quedémonos aquí. Ese ha sido más nuestro pensamiento en vez de pensar de decir, nos vamos otra vez para el mundo o somos, no, no, no. Realmente no ha sido, gracias a Dios, pero pues nos hemos mantenido firmes hasta hoy. Por cosas de la vida fuimos un tiempo a Villavicencio, lecciones, tiempo de madurar, de confiar más. A la final Dios, de esas dos personas, de ese lugar, pues dos personas siguen aún con nosotros discipulándose. Eh, ¿Qué puedo decir? Pues amé y amo a Villavicencio y creo que es una parte que llevo en mi corazón. Agradezco ese año enormemente todo lo que Dios hizo allí. Creo que nos vimos confrontados a situaciones muy fuertes, pero creo que también Dios, si nos llevó, nos había capacitado para eso. Y aunque en el momento creímos desistir y decir, no, Señor, como que no, sabemos que salimos de ese lugar en bendición y con estas dos personas que quedaron con nosotros. em, y hoy en día acá estamos empezando de cero, de nuevo, pero hemos visto la bondad de Dios y seguimos viendo la bondad de Dios siempre, Paris. O sea, aún anhelamos muchas cosas, aún, pero hemos entendido que Dios va a soltar cada cosa en su tiempo y cuando nosotros estemos listos. Realmente Dios no nos va a dar algo. Anteriormente nos ocupábamos por solucionar las cosas como queríamos y que todo lo hiciéramos ya porque queríamos ver las cosas ya. Y en su momento se nos dio la oportunidad de hacerlo y lo vimos, pero vimos que eso no permaneció. Pero hoy en día vemos que lo que Dios nos entrega
y que lo que Dios nos da esperando en Él y bajo no sé si se puede decir paciencia o bajo ese proceso de espera, pues sabemos que es eterno y es para siempre. O sea, que no es algo que va y viene, sino que si Dios lo entregó, ya, o sea, es. Entonces, es eso, es ver esa parte en la economía que Dios ha sido y ha estado siempre ahí y que pues sabemos que nunca nos suelta, es ver esos procesos de sanidad también en el cuerpo. Dios puso las personas correctas. Yo la verdad nunca me quise operar. Yo dije, no, yo soy una persona completa, ¿cómo voy a perder la mitad de mi hígado? Pero tuve que vivirlo, tuve que confrontarme con eso, le oré al Señor para que el Señor pusiera un médico apropiado y unas personas apropiadas a mi alrededor que me ayudaran. Realmente fue así. Yo quedé con piel excesiva debido a la gordura que tuve con mi primer embarazo, el segundo embarazo, pues toda la piel, tuve una barriga grandísima. Entonces todo eso y en algún momento yo pensaba como Dios, ¿será que algún día yo puedo verme normal en el espejo como sin todo esto colgando? Y Dios a través de mi hepatobiliar me ayudó para que la EPS me hicieran la cirugía plástica y pues hoy en día gozo de ser esa mujer privilegiada que Dios pagó todo de esa cirugía plástica que me hicieron a mí, esa reconstrucción de pared abdominal, todo eso. Y ese fue el último proceso quirúrgico y creo que eso selló, Pagis, como que Dios dijo, aquí cierro todo. Y aunque obviamente me sigo cuidando, y me sigo cuidando, cuando me excedo, inmediatamente vómito, diarreas, cosas que yo voy nuevamente de rodillas y digo, Señor, perdóname, perdóname, recuerdo, sí, Padre, por favor, porque hay momentos en que los hábitos nos llevan a volver a caer y digo, no, Señor, entonces vuelvo y retomo y sé que como una medida, sé que todo. Y así, esa es como la parte en la que, digamos, yo misma me obligo a cuidar el cuerpo que Dios me dio porque sé que un día también voy a dar cuenta de él. Entonces, pues, así Sí. vamos. Sí, por lo menos ya, pues con toda la historia que nos contaste, se me viene mucho algo y es que en todo lo que contaste hubo excesos, ¿no? Excesos que llevaron a la tristeza y bueno, toda la cuestión. Pero ahorita en Cristo y todo lo que empezaste a vivir después de que decidiste y como familia después decidieron empezar a hacer con Jesús, con Dios, de seguirle, servirle, fue una abundancia de gracia. Y se me venía como esa palabra de que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y creo que eso fue algo que habló mucho el Señor también cuando los mellizos, porque también entendíamos que era una doble porción de su gracia. Y es eso, donde hubo excesos de tristeza, excesos de vicios, ahora hay abundancia de bondad, de amor, de gracia, ¿cierto? Porque hemos visto también la mano de Dios en todas las áreas de sus vidas y la seguimos viendo. Y sí es verdad, aunque nosotros a diario seguimos perfeccionando ese camino, porque Él dice que Él nos perfecciona, porque Cristo crece en nosotros, sabemos que no somos los mismos de ayer y sí se ha perfeccionado ese camino y por eso hoy ustedes como familia y tú como hija de Dios puedes decir hoy eso, ¿no? Esa identidad que tal vez el enemigo se había robado y que había querido poner otra imagen de padre con distintas figuras y en distintas formas y situaciones. Hoy en día tú has visto ese padre que abunda en gracia, que no es un padre de excesos ni de desperdicios, sino un padre de abundancia en todo sentido, ¿no? En todo lo bueno y en todo lo perfecto. Entonces, creo que eso es algo que nos deja tu historia de vida personal y familiar también, que es un Dios que abunda en gracia, en misericordia, y que Él es un Dios que perfecciona nuestro caminar y que obviamente nos afirma que nada en este mundo nos va a llenar más que su presencia. Ni siquiera el hecho de ir a una iglesia nos llena, el hecho de ir cada 8 días a una iglesia no nos llena el dejar que Él habite en nuestro corazón y dejar que entre a sanarnos y arreglarnos, ¿no? Porque llegamos rotos, independiente de estar desde pequeño en una iglesia o conocer de Dios, o si llegas a mitad de la vida a conocer de Dios, de alguna forma estamos rotos. Hasta que nos penetramos con Él, Él entra a sanar con su luz y
y podemos perfeccionarnos en Él y abundar en esa gracia que Él nos da. Entonces, gracias, Oni, por contarnos esa historia tan bonita que nos edifica, que nos sana, que nos ayuda a seguir avanzando y aún a seguir creyendo en de pronto personas que están pasando por situaciones similares, que puedan conocer un día ese Padre que tú conociste. Y quisiera que, pues, al terminar, dijeras algo para esas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. ¿Qué mensaje les quieres dejar a través de esta historia que nos contaste? Bueno, creo que mi mensaje final y hay una palabra que está en Lucas que dice, separados de él nada podemos hacer. Y creo que ese es mi mensaje para todo aquel que pues ha llegado hasta el final de esta larga historia. Es eso. Créanme que apartados de Dios nunca. Y no es como porque muchas veces y a través del transcurrir en Dios hemos visto personas que a mitad del camino se han quedado, otros no han permanecido, otros siguen obviamente en la fe, pero esto es, la vida en Dios es persistir, la vida en Dios es comunión, la vida en Dios es una vida de compromiso y de entrega a Él. Realmente el que no logra encontrar esa plenitud en Cristo, pues yo pienso que no va a lograr nada en la vida, porque realmente hoy yo soy la mujer que soy, la esposa, la mamá, la hija de Dios. Que soy y todo eso que yo hoy en día sé que soy, que tengo y que soy valerosa es porque lo devolvió a mi vida. Entonces, no hay otro camino, no hay otro lugar en el mundo, no hay una persona, no hay brujería, no hay de ese tipo de cosas, no valen nada a comparación de lo que realmente Dios puede gestionar en nuestro corazón cuando yo decido realmente abrir la puerta y decirle, sí, Señor, ven. Ven y transfórmame, ven y ven, cámbiame, porque eso es lo que todos necesitamos y lo que el mundo realmente necesita. Pero no a la primera prueba devolvernos, sino saber que vamos para adelante y que sabemos que en él, o sea, no es por un premio, ni es por un dinero, o es por lograr un objetivo, es por lograrlo a él. Listo, muchas gracias, Sony, por compartirnos esa historia, ese hermoso mensaje. Y bueno, entonces nos vemos en un próximo episodio y les deseamos que todos estos mensajes lleguen a su corazón y los transformen así como también nos han transformado a nosotros. Chao. Gracias, chao.